Hermanos, todos han traído Biblia. Muéstreme su Biblia, por favor, hermano. Gloria a Dios. Vamos a hacer bastante uso de nuestra Biblia, ya que hoy no tenemos el apoyo de multimedia. Vamos a estar usando bastante nuestra Biblia. Y le voy a invitar a que la abra y que busque la primera carta a Tesalonicenses. En el capítulo 4 vamos a estar meditando en esta mañana, del versículo 1 al 12. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 12. El tema que quiero compartir en esta mañana con ustedes está titulado Vivir para agradar a Dios. Ese es el tema, vivir para agradar a Dios. Mientras usted busca todavía la cita, yo quiero introducirme con estas palabras. ¿A cuántos les gusta ser exhortados? ¿A quiénes les gusta la exhortación? Amén. De verdad. ¿Les gusta la exhortación? Porque a muchos no nos gusta ser exhortados. Por eso yo pregunto, ¿a cuántos nos gusta ser exhortados? Ahora ya cambió, dice la hermana, no mucho. ¿Verdad? Sí, no, es normal. Muchas veces a nosotros no nos parece, no nos gustan las exhortaciones. Ahora una segunda pregunta, ¿a cuántos les gusta rendir cuentas? Pocos, ¿verdad? O sea, no estamos acostumbrados quizás a eso, a rendir cuentas, pero es importante rendir cuentas. Vamos a ver a través del pasaje porque lo que el apóstol Pablo está haciendo a los hermanos en Tesalónica son exhortaciones con respecto a su conducta y ética. A veces cometemos errores, nos desviamos del camino de Dios, de los propósitos de Dios, porque muchas veces no tenemos quien nos exhorte, no tenemos quien nos esté instruyendo. Y así como el apóstol Pablo, en aquel momento, él se tomaba esa tarea de estar pendiente de los hermanos en la iglesia y estaba allí exhortándolos a cada rato, pues él los estaba instruyendo en la palabra del Señor. Hay grandes líderes que a veces por cuestiones tan insignificantes echan a perder lo que Dios les ha dado. Grandes evangelistas echan a perder el llamado de Dios, lo que Dios les ha encomendado. Yo no sé si usted se recuerda, pero allá por el 80, 84, se corrió un rumor de un evangelista muy famoso. Y esto fue en los Estados Unidos. No sé si usted lo oyó mencionar, Jimmy Swaggart. ¿Sí? ¿Saben quién era Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart era un gran evangelista a nivel mundial, grandes mensajes, pero una pequeña locura lo llevó a perder todo lo que Dios había puesto en sus manos. Era un hombre tan reconocido, pero echó a perder todo. En el libro de Eclesiastés dice el Señor que las moscas muertas hacen yeder el perfume del perfumista. Quiere decir que una pequeña locura puede echar a perder todo. Muchas veces nosotros no nos parece que nos exhorten. No tenemos a quién rendir cuentas. No estamos acostumbrados, no nos gusta rendir cuentas, pero es muy importante el rendir cuentas y el también como creyentes recibir constantemente exhortación. El Señor, por supuesto, nos exhorta a cada momento a través de su palabra. ¿Ya tiene el pasaje? Bueno, entonces leámoslo juntos. La primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más,
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Oramos. Padre y buen Dios, te damos gracias porque nos permites en esta mañana poder abrir las Escrituras y poder ser instruidos a través de tu palabra. Mi Dios, oro porque tu palabra pueda hallar cabida en cada uno de nuestros corazones y que podamos caminar conforme a tu voluntad, conforme a tu instrucción, mi Dios, conforme a tus mandamientos, y que nuestras vidas, mi Dios, sean agradables delante de ti, ya que tú nos has creado con ese propósito para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad de poder recibir tu palabra. Habla a cada uno de nuestros corazones. Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Decía que el tema está titulado Vivir para agradar a Dios. ¿Por qué vivir para agradar a Dios? Porque Dios nos ha creado con un propósito. ¿Y cómo debemos vivir para agradarle? El propósito es aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y aquí lo explica claramente el apóstol Pablo cuando empieza con las exhortaciones a los hermanos en Tesalónica. El apóstol Pablo hace una serie de exhortaciones a los hermanos, no porque ellos estén mal o estén en pecado, porque muchas veces nosotros pensamos que las exhortaciones vienen cuando nosotros andamos mal, cuando nosotros hemos cometido algo indebido, entonces debemos ser exhortados. Muchas veces nosotros confundimos eso. Las exhortaciones son necesarias, ya que Pablo, él estaba seguro de que los hermanos en Tesalónica se estaban conduciendo bien, y él lo dice claro, y los invita a que perseveren en ello, a que abunden más y más y más en su manera de conducirse, en su manera de trato, porque en la segunda parte de este pasaje está hablando de que él no tiene necesidad de hablarles de el amor fraternal. ¿Por qué? Porque es una iglesia en la que se manifiesta el amor, una iglesia que comparte, practican bastante la caridad, la hospitalidad, y se interesan por el bien de los demás hermanos, y no solamente por los de su iglesia, sino que también han caminado aún más. Dice en el versículo 10 que estos hermanos habían avanzado y habían llegado hasta a Macedonia. A Macedonia, o sea, no solamente en Tesalónica, sino habían llegado hasta Macedonia. Entonces él dice: no tengo necesidad de escribirles sobre el amor fraternal, pues ya sé que ustedes se están conduciendo como se les ha enseñado y como Dios manda que nos amemos unos a otros. Entonces Pablo no estaba exhortándoles porque ellos andaban mal. Muchas veces nosotros nos confundimos y nos equivocamos pensando que
necesitamos ser exhortados cuando andamos mal o cuando andamos en pecado, sino que es necesario que las exhortaciones vengan antes. La Escritura nos enseña, Pablo también en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 12, y dice: así que el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. El que piensa, dice Pablo, estar firme, mire que no caiga. Entonces necesitamos ser exhortados. Y lo primero que Pablo resalta en el desarrollo del pasaje, en el versículo 1 y 2, es la conducta y ética en la que como creyentes debemos de conducirnos en el Señor. Veamos lo que dice en los primeros dos versículos. Dice: por lo demás, ¿a quién les está hablando? A los hermanos. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces, podemos notar que en el principio Pablo les invita a vivir de una manera, ¿qué? ¿De qué manera? Agradando a Dios. Y decir agradar a Dios, aquí hay algo bien específico que enseguida Pablo lo manifiesta, pero agradar a Dios no solamente en esa área que ya la vamos a ver después, sino en todo nuestro caminar. O sea, como creyentes debemos de ser un buen ejemplo. Debemos de vivir de una manera agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque si no vivimos de esa manera conforme a los mandamientos de Dios, conforme a lo establecido a través de la palabra, entonces vamos a ser tropiezo para los de afuera. ¿Cómo van a creer a alguien que no viva conforme a la voluntad de Dios? No van a creer. Lo segundo que Pablo menciona en estos dos versículos es hacer la voluntad de Dios. El propósito de Pablo es simplemente animarlos a hacer lo que ya estaban haciendo los hermanos en Tesalónica y que cada día lo hicieran mejor. Esa es la invitación de Pablo. Pablo, como buen líder, exhorta a los hermanos a que abunden en lo que ellos estaban haciendo y en lo que ellos habían sido instruidos. Dice en el versículo 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que habéis aprendido de nosotros, asimismo poder hacerlo y abundéis más y más. Pablo lo repite también, y aquí es donde podemos ver la importancia de Pablo para los hermanos, porque esto mismo lo repite en el versículo 10. Así abundéis más y más. Lo que Pablo está diciendo: ustedes están caminando en una forma que agrada a Dios, sobresalgan en ello. O sea, no retrocedan. Sigan adelante de la misma manera, de la misma forma como lo están haciendo. Y en el versículo 10 les dice: ustedes están amando como Dios les ha enseñado, sobresalgan aún más y más en ello. El exhortar, advertir, pedir rendición de cuentas, no es algo que solamente beneficia a los que están luchando con un problema, a los que están en pecado, sino también nos beneficia a cada uno de nosotros. Y ya vamos a ver por qué razón nos beneficia a nosotros. Yo le voy a invitar a que vaya a Hebreos capítulo 3, versículo 12, porque el Señor también nos llama a que nosotros podamos exhortarnos unos a otros. La exhortación es buena. ¿Por qué? Porque lo que el escritor de la carta a los Hebreos está diciendo, para que no haya corazón duro por la incredulidad. Dice en el versículo 12
de la carta a los Hebreos, capítulo 3. Mirad, hermanos, siempre se dirige a los hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Y qué? Y dice en el versículo 13, antes exhortaos, ¿cómo? Los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire, qué fácilmente podemos caer en la trampa del diablo, poder endurecer nuestros corazones por el engaño del pecado. Y lo que el escritor de la carta a los Hebreos está diciendo, que nos exhortemos unos a otros para que no haya incredulidad, o sea, un corazón malo de incredulidad. Ahora, la siguiente parte es un llamado para cada uno de nosotros, para todos los creyentes. Y esto quizás es lo que más, quizás nosotros deberíamos de enfocarnos. Es un llamado a la santidad. Versículo 3, de donde empezamos. Y esta es la voluntad de Dios. Dice, pues, la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Vuestra santificación. Y allí sigue diciendo, ¿cuál será nuestra santificación? Y esto es en relación a los hermanos en Tesalónica. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ¿de qué? De fornicación. El tema, o este tema, es muy importante para los hermanos en Tesalónica, que Pablo lo repite dos veces más, aparte de esto. En el versículo 7 del mismo capítulo, lo repite Pablo. Lo repite también en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, versículo 3. Dice, en el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? Dios es quien nos llama a santificación, no a inmundicia. Y en el capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santidad se refleja más, o lo que Pablo está reflejando más a los hermanos. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el llamado a hacer la voluntad de Dios, y si hacemos la voluntad de Dios, es buscar la santidad. El Señor dijo estas palabras, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es un llamado y advertencia, exhortación que Pablo estaba haciendo a los hermanos en Tesalónica, que también es para cada uno de nosotros ese llamado. Hay algo opuesto a la santidad, y lo refleja el versículo 4 y versículo 5 del pasaje en que iniciamos. Dice en el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Para el que no conoce a Dios, pues quizás puede verse tan normal y natural, pero lo que Pablo está exhortando a los hermanos, que no sean como los gentiles, aquellos que no conocen a Dios. Y al decir que tenga su propia esposa en santidad y honor, es porque como seres humanos somos movidos por la pasión.
Somos movidos por la concupiscencia. Y cuando hay una mezcla de esos sentimientos, entonces produce la lujuria. La pasión es un deseo. Y aquí Pablo lo que está relacionando es la relación sexual. Está hablando en relación al matrimonio, a una pareja. Porque cuando se pierde el respeto de Dios, entonces surge la lujuria. ¿Cómo? Porque pasión, hay dos componentes ahí. La pasión, en el hebreo se deriva como pados, th, pados, que es deseo. Pero concupiscencia lo deriva en el hebreo epidemio. Epidemio. Esto significa deseo intenso. Cuando ese deseo es un deseo intenso, entonces domina nuestros pensamientos, domina nuestros deseos y nuestras actitudes. Entonces eso es lo que se convierte en la lujuria. Mire, podría preguntarse a alguien, pero el deseo es natural. Quiero decirle que Dios en el principio constituyó el matrimonio para una relación de pareja. Amén. Una relación de pareja. Pero hay un pacto. Y muchas veces nosotros, ahí es donde perdemos los principios de Dios, porque hay un pacto. ¿Cuántos son casados? Sí, somos varios los casados. Los que hemos obtenido un matrimonio, hicimos un pacto con Dios, un pacto con nuestra pareja, ya sea hombre o mujer, a guardarnos en fidelidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte, dice, nos separe. Un pacto de honor, honrar a nuestro cónyuge, ya sea el hombre o sea la mujer, honrarlos. Pero muchas veces eso se pierde. Hay un deseo, y el deseo en la pareja es natural. Dios lo estableció, es natural. Pero hay un problema cuando ese deseo se vuelve intenso y empezamos a desear lo que no es nuestro. Hay hombres con unción de ventilador. Y no digamos hombres, también mujeres. Hay mujeres con unción de ventilador, sí. Sí. Mire, fíjese que el problema es cuando nosotros nos clavamos en algo y empezamos a ver hacia los lados. Y entonces surge algo en nuestro interior que es un deseo desmedido. Y entonces empieza a contaminarse nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y empezamos a actuar de una manera incorrecta. Entonces, el deseo sexual en sí es bueno. Lo malo es el mal uso que nosotros hacemos. Cuando nosotros ponemos la mirada en algo y empezamos a desear intensamente. Lo opuesto a la santidad y honor es la pasión de concupiscencia. Pasión, decíamos, que viene del griego pados y significa deseo, y en este caso sexual, porque eso es lo que se está refiriendo Pablo. La concupiscencia es epidumia, significa deseo intenso. El deseo intenso es un anhelo que gobierna nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones. Es el deseo de obtener nuestra propia satisfacción o la autosatisfacción.
Entonces, cuando eso sucede, es que se convierte en lujuria. Cuando hay una autosatisfacción. La lujuria es el deseo sexual cuando se convierte o pierde el honor y la santidad. Y decíamos y relacionamos lo que es el matrimonio, que en la pareja pues, hay deseo. El problema es cuando nosotros nos desviamos y perdemos el honor y la santidad. Amén. Vea el versículo 6 del capítulo 4. ¿Y cuál es el problema de la lujuria? El problema de la lujuria es que ignora a Dios. Dice en el versículo 6, Pablo a los hermanos tesalonicenses, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Aquí hay algo, cuando dice en el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Al decir que ninguno engañe ni agravie a nadie o a su hermano, podría decir alguien, bueno, pero yo soy libre, soy soltero, ¿verdad? No tengo problemas en eso. O sea, pero hay algo ahí también que no solamente está hablando de o refiriéndose a una relación sexual o quitarle si tiene esposa, quitarle la esposa a un hermano. No está diciendo eso, sino que también se aplica a aquellos que les gusta hacer trance. ¿Sí? ¿O no hay trances entre los hermanos? Hay veces quedamos mal, agraviamos, engañamos al hermano. A veces hacemos negocios y no pagamos. Sí, o sea, no solamente se aplica a esa relación fuera del matrimonio, sino al engaño, aquello que nosotros hacemos y quedamos mal con los hermanos. A veces entre hermanos acostumbramos a hacer negocios y quedamos mal. Y dice que ninguno agravie ni engañe en nada. ¿A quién? A su hermano. La inmoralidad sexual se considera incorrecta en que puede involucrar, aprovecharse de otra gente. Cometer adulterio es intentar romper una relación matrimonial existente y el lazo de amor que existe en un matrimonio. Y se puede describir justamente como hacer daño. O sea, Pablo lo describe, hacer daño al hermano, y dice que nadie agravie ni engañe en nada. Esto podría ser también, o sea, lo que les decía, cuando nosotros hacemos negocios y quedamos mal, defraudamos al hermano. El versículo 8 dice, así que el que desea esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también os dio su Espíritu Santo. ¿El que desecha qué, mi hermano? ¿Qué? La corrección, la instrucción. ¿Sí? ¿El que desecha qué? Dice que el que desecha esto, no desecha al hermano, no desecha a hombre, sino que desecha a Dios. ¿A qué es que lo está llamando Dios? ¿Cuál es la instrucción que Pablo está haciendo a los hermanos? ¿A que vivan cómo? En santidad. Quien desprecia la santidad no desprecia al hombre, no desprecia al hermano,
sino que está despreciando a Dios. Y allí es donde se relaciona con la lujuria, porque la lujuria ignora a Dios. Y alguien que ignora y desecha la santidad, ¿a quién está desechando? A Dios. Si Dios es quien nos está llamando a santidad. Pablo dice, quien desecha la santidad no desecha a hombres, sino a Dios, quien nos da el Espíritu Santo para la santificación, y lo relaciona con el juicio final del Señor, quien es vengador de todo esto. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Quien desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Mire, cuando Pablo relaciona con lo del juicio, y podríamos aplicarlo a la iglesia de hoy, es porque hoy vivimos un comodismo. La iglesia vive cómoda. Hay tanta necesidad. Hay tanta necesidad. Pero hay muchos que piensan que ya viene el fin, que la iglesia va a ser raptada, que nos vamos a ir de aquí. Y entra el comodismo. ¿Por qué vamos a esforzarnos? ¿Por qué vamos a trabajar? Y lo relaciona Pablo al final de este pasaje. ¿Por qué vamos a trabajar si esto ya va a terminar? Si el Señor ya va a venir y nosotros nos vamos con Él, y entonces ¿para qué esforzarnos por vivir de una manera agradable delante de Dios? Es un error pensar de esa manera. Ver una página de internet, una revista pornográfica, ¿a quién le hace daño? ¿A quién le hace daño eso? Alguien puede preguntar, bueno, mire, yo no le hago daño a nadie con esto, porque se hace daño él mismo, pero puede pensar de esa manera. Si no hago daño a nadie, entonces ¿dónde está el problema? Porque lo que Pablo dice, que ninguno agravie ni engañe al hermano, es porque en ese momento se estaban dando cosas raras en la iglesia. Entonces Pablo les está exhortando, y si en lo que yo hago no daño a nadie, entonces ¿dónde está el problema? Muchas veces pensamos de esa manera, pero el humanismo piensa de esa manera, una mentalidad religiosa. Cuando no dañamos a otra persona, entonces consideramos que no hay problema. Y a veces vemos las cosas que están sucediendo, y ¿por qué no preocuparnos por las armas nucleares, las guerras, por la maldad que existe en nuestros medios? A veces perdemos el enfoque. Nos interesamos por lo de afuera y no por lo nuestro. De la manera que nosotros debemos agradar a Dios, tenemos miedo a la muerte. ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? Muchos tenemos miedo a la muerte. Si yo digo, bueno, si para mí este momento Dios me llamara, bendito Dios, yo estaría contento, porque sé para dónde voy. Pero muchas veces tenemos miedo a la muerte por las cosas que suceden en nuestros contornos, en todo el mundo entero. El Señor decía estas palabras en Lucas, capítulo 12, búsquelo por favor, Lucas 12, versículo 4. ¿A quién debemos temer nosotros? Dice el Señor en Lucas, capítulo 12, versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré, dice el Señor, a quién debéis temer.
temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, dice el Señor. Muchas veces nosotros nos preocupamos y tenemos temor de lo que sucede en nuestros contornos, de las guerras y todo lo que, el mal social que vivimos. Pero el Señor dice que tengamos temor a quien después de habernos quitado la vida, tiene poder para echarnos en el lago de fuego, en el infierno. La segunda parte de que Pablo trata con los hermanos en Tesalónica es sobre el amor fraternal. En el versículo 9 del capítulo 4 de la primera carta de Tesalonicenses dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí Pablo sabía de la manera en que los hermanos se estaban conduciendo, pero les dice que de la manera que ellos han aprendido y han sido instruidos, así abunden más y más. Entonces, ¿cuál es el problema que podemos ver en esto? Es que ahí habían muchos, o sea, que no todo estaba bien. Habían muchos que se estaban aprovechando de la bondad de los hermanos, porque ellos practicaban la hospitalidad, la caridad, hacían colectas y bendecían a otros hermanos. Y dice que habían llegado hasta Macedonia. Hasta Macedonia. O sea, que no solamente en Tesalónica, sino que habían avanzado y ellos estaban llevando contribuciones, bendiciendo a los hermanos en otro lugar. Pero habían quienes se estaban aprovechando. Habían, ahí dice que habían quienes se aprovechaban. Dice en el versículo 11: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, ¿cuál era la invitación de Pablo? Estén ocupados, trabajen en sus negocios, que ninguno vea en nosotros un espíritu de comodidad, que podamos ganarnos ese respeto de los demás. Pablo les invita a fortalecer y a incrementar los lazos fraternales. Y aquí se refleja como aquel amor filial o el amor Filadelfia. O sea, cuando nosotros damos algo de una manera desinteresada, que damos abiertamente por amor, bendecimos a alguien más. Entonces, eso lo estaban practicando los hermanos en Tesalónica, pero habían algunos ahí que no aportaban, no colaboraban. Y dice en el versículo 11 y 12: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vea conmigo en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3. Y aquí nos muestra Pablo
de que no todos estaban en ese mismo sentir, en armonía, en colaborar, en compartir, en bendecir a otros, sino que también habían quienes se estaban aprovechando de la actitud de los hermanos. Dice en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. Mire, qué tremendo esto. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. O sea, que habían quienes no estaban conduciéndose conforme habían sido instruidos, conforme en la palabra. Y dice, porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea que Pablo les había dado ejemplo también de cómo debían conducirse. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo, él decía que el obrero es digno de su salario, pero también él trabajaba, él hacía su labor, no solamente vivía de las ofrendas que le daban. Dice en el versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. O sea, que no todos estaban en el mismo sentir. Andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Pablo amonestaba, exhortaba a los hermanos, y la invitación a que también nosotros podamos hacerlo, exhortarnos unos a otros, conforme a la palabra, conforme a lo que el Señor manda. Pablo les instruye a hacerlo un honor, asunto de honor, y evitar ser entrometidos, el cuidar de sus propios asuntos en una forma responsable y el estar preparados para trabajar honestamente. Y esto garantiza el no perder el respeto de otras personas, ni tampoco el respeto de Dios y deshonrar a Dios. En conclusión, Dios nos ha creado con un propósito. Y el propósito es para alabanza de su gloria, de su nombre. Por lo tanto, debemos vivir de una manera agradable delante de Él, buscando la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Jesús dijo: sed santos porque yo soy santo. La manera de luchar contra la lujuria es alimentando la fe con el conocimiento de un Dios irresistible y glorioso. Yo pregunto, ¿conoce usted a Dios? ¿Está creciendo en el conocimiento de la grandeza de Dios? Si no lo es así, hoy mismo usted tiene una oportunidad de conocerle y de poder crecer en el conocimiento de Él. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar
Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia.